Bueno, antes que nada, un regidor que tiene la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras y Servicios Públicos. Desde que resultamos una fórmula ganadora, el hoy alcalde Luis Arturo González Cruz tuvo a bien confiar en mí. He tratado de hacer mi trabajo de la manera más profesional posible y creo que las cosas no marchan. Les agradezco mucho su presencia. Quiero decirles que hay mucha información. Quiero decirles que el alcalde ha querido que todo sea transparente. Siempre toma en cuenta a Cabildo, a los regidores. Siempre toma en cuenta a los funcionarios. Siempre toma en cuenta iniciativas de los ciudadanos, que ahorita los ingenieros ahorita nos van a dar una exposición. Y siempre toma en cuenta a la gente que está atrás de nosotros. Yo me considero parte del equipo de nuestro presidente y a la vez yo tengo mi equipo que me ayuda a hacer esto, porque nosotros no podemos hacer las cosas solos. Los funcionarios aquí presentes tienen su equipo. A veces son gente humilde. Aquí tengo este compañero de lentes que es Velasco, que su hermano lo enseñó a sincronizar los semáforos. Yo en lo personal tuve la intención de hacerle un homenaje a este muchacho, el hermano de él. Me quedé con todo preparado porque tenía cáncer. Entonces, pero él le enseñó a su hermano y su hermano hace este trabajo con mucha profesionalismo y devoción. Entonces nosotros necesitamos gente. Los funcionarios y los regidores podemos ir y venir, pero ellos siempre están atrás de la trinchera y aman a Tijuana y de una u otra manera luchan porque Tijuana trabaje. Ahorita pues presento aquí a los compañeros, nos van a dar su exposición. Les agradezco mucho. Si gustan presentarse y darnos lo que el alcalde nos dio media hora, porque tiene mucho trabajo. ¿A cada uno? Adelante. Buenos días. Buenos días. Con mucho gusto atendiendo la convocatoria que se nos ha hecho un servidor, Petrino Sánchez y el ingeniero Fausto Almenta, para venir a platicar con ustedes del tema de movilidad. Rápidamente, como antecedente, les comento, de manera muy breve, durante 9 años continuos, tanto el ingeniero Armenta como un servidor formamos parte del equipo de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales entre 1989 y 1998. En aquella época, en el ejercicio de nuestras responsabilidades, nos correspondió a nosotros llevar a cabo la primera modernización del sistema de semáforos de la ciudad. La primera vez que se cambiaron controladores mecánicos por controladores electrónicos, pero a partir de una visión integral de la ciudad, es decir, fue un proyecto que abarcó prácticamente toda la ciudad, tomó varios años, pero además, a través del Departamento de Ingeniería de Tránsito, que era responsable de la Ingeniería de Renta, hicimos una serie de estudios y proyectos y la construcción de estos estudios y proyectos para resolver puntos de conflicto vial en la ciudad. Incluso nos tocó hacer la primera modernización que hizo el sistema de estacionómetros en el 93, que fue un proyecto exitoso en términos no solo de la movilidad, ¿no?, sino de la recaudación para el ayuntamiento. Fue un muy buen proyecto. Pero bueno, hemos preparado una presentación. El propósito es transmitir nuestra experiencia, que puede ser útil. Y esta presentación aborda fundamentalmente dos cosas. La primera tiene que ver con lo que nuestra experiencia y desde nuestro punto de vista son los términos de referencia, la metodología, para poder llevar a cabo los estudios y proyectos necesarios previo a la selección, compra de equipos, instalación en la calle para modernizar el sistema de semáforos. Es decir, para nosotros es una condición previa a nuestra experiencia, porque pues eso es la carta de navegación, los datos que arrojan estudios y proyectos, pues es la carta de navegación que se necesita para poder tomar decisiones adecuadas, las más económicas, las tecnologías. Y la segunda parte de la presentación tiene que ver con algo que platicamos en su momento con el regidor Zambrano, digamos una propuesta de plan de trabajo, lo que puede ser un programa de trabajo
que pensamos que les puede ser a ustedes muy útil en términos de dimensionar el tamaño del reto que hay de modernizar toda la ciudad, que incluye calendarios, que incluye algunos costos asociados y que bueno, pues esperaríamos que fueran de su utilidad. Y sin más preámbulos, voy a pedir al ingeniero Renta que nos haga el favor de hacer la presentación. Pues, mucho gusto, muchas gracias. Soy Fausto Armenta, soy egresado de Tecnológico, de la carrera de Ingeniería Electromecánica, y he estado en esta sala yo creo que más veces que todos ustedes. La idea acá no es la primera vez que presentamos esto, es simplemente, sabemos la necesidad que hay de un apoyo a este tema, porque el tema de movilidad nunca ha sido realmente una prioridad para los ayuntamientos. Ahora empieza a ser prioridad porque empiezan los problemas a hacerse más fuertes. Y este es pues lo que nosotros consideramos que un camino a seguir. Entonces, proyecto de optimización funcional del sistema de control de semáforos en la ciudad. Y la propuesta va en dos caminos, como decía aquí Seferino, la relación de los estudios de ingeniería de tránsito, que es fundamental para poder dimensionar la problemática y poder conocer la demanda, para poder, base a eso, tomar decisiones. Y después una homologación de los controladores, porque al paso de las distintas administraciones se han ido comprando o adquiriendo productos de diferentes empresas. ¿Okay? Este trabajo ya tengo varios años que ahí está guardado y en el tiempo sigue sucediendo lo mismo, ¿no? Aquí hay un diagrama de actividades generales que es lo que pretendemos proponer seguir, que es los estudios de ingeniería de tránsito por un lado y el análisis de sistemas. Y en análisis de sistemas estoy hablando concretamente de los controladores de los semáforos, no de los focos, de los aparatitos esos ahí elegantes que controlan. Y bueno, del lado de la ingeniería de tránsito hay que hacer estudios de campo, hay que construir un modelo de tránsito, un modelo que luego les puedo hablar más de él, para determinar los índices de eficiencia. Obteniendo un modelo podemos crear escenarios distintos para saber cuál es desde el simulador lo que conviene hacer, para determinar los valores, los parámetros de operación, que son los tiempos de ciclo, que son los tiempos de reparto de los verdes con los rojos, y que son además los tiempos de sincronía de un verde contra otro verde en la posición que se ubique. Por otro lado, pues está hacer un diagnóstico existente del equipo, que seguramente ya lo tienen acá mis amigos, para poder evaluar qué hay. Después aquí pongo seleccionar un equipo de lo que hay en el mercado que pudiera ser más conveniente desde la perspectiva costo-beneficio, porque luego aquí hay un montón de dudas, porque los vendedores siempre nos quieren vender el último grito de la moda, y no siempre es lo adecuado. Hay que ver qué es lo que conviene tener. El proceso de adquisición, bueno, eso ya es cosa de la autoridad, y luego ya instalar el equipo conjuntamente con las personas que están aquí en el departamento, y luego después hacer la alimentación de los parámetros de operación, puesta en marcha, y luego revisar que lo que hicimos esté funcionando. Hay una cosa que nos ayuda, vamos a decir, en el sentido de la sincronización, que la mayoría de los semáforos están en corredores, no están concentrados. Yo le puse aquí sistema ortogonal en la zona centro y un poquito en la zona río, pero los demás son corredores. Y aquí esto ya tiene tiempo, pero más o menos es lo mismo. La mitad más o menos de los cruceros semaforizados están en corredores, y eso ayuda un poco a hacer la sincronización. Aquí más o menos puse unas figuras para que dimensionen más o menos la densidad de los semáforos y cómo están ubicados, ¿no? Y acá en el centro, pues cuando yo digo ortogonal es que tenemos que preocuparnos en dos sentidos de la sincronización. Aquí, bueno, pues los ejes principales son segunda y tercera y madera y negrete. Acá en la zona del río, pues este cruce de aquí con este de acá es el que genera la ortogonalidad. Pero de ahí en adelante todos son corredores, realmente. Ese es el agua caliente,
desde agua caliente, Díaz Ordaz en un pedazo, Díaz Ordaz en el otro. Federico Benítez, igual otro corredor. Boulevard de los Insurgentes, igual otro corredor. Cuauhtémoc Sur y Cuauhtémoc Norte, que en general pues, es un eje de la ciudad de un lado a otro, desde viniendo de Rosarito acá hasta yendo al aeropuerto por acá, que cruza la zona de sur. La calzada Tecnológico, ¿va? Que igual hace corredor con el Boulevard Industrial. Y la ruta Matamoros, allá en la zona este, ¿no? Esto es lo prioritario. Lo que hay que hacer, o lo que estamos aquí, el proceso de estudios es, por ejemplo, estudio preliminar, que es una contextualización del lugar, de la vialidad en sí, el reconocimiento de la vialidad y su problemática, identificando algunas de sus características, ¿no? Ubicación, liga con otros corredores, el número de intersecciones, distancia entre las intersecciones, que es importante para la calibración, y otras cosas, número de carriles, estacionamiento público, ubicación de generadores de viaje, o sea, si hay algún desarrollo, algún uso intenso en esa realidad. Caracterización, aquí ya es más puntual, levantamiento fotográfico, el levantamiento geométrico, el levantamiento físico del sistema de semáforos, la configuración, cómo están configurados y cómo funcionan. Y además, cómo están correlacionados con el señalamiento vial. Aquí ya es más del equipo, qué tipo de control, cuál es su marca, cuál es su estado funcional, su vida estimada, el número de fases, las fases cableadas. Aquí es importante saber cómo es el cableado que está físicamente ahí, que apoyo, que puedo, a las fases que requieren en el semáforo, apoyo su versatilidad, o sea, pensando en el mediano plazo, en el futuro. Yo no estoy aquí muy así, digo, hablar de control central y todas esas cosas tan elegantes está bien, pero habrá que evaluarlo. Aquí la idea en este trabajo es trabajar de manera independiente, los controladores. Estudios de campo, hay que poner una estación maestra, que es la manguera esa que ponemos ahí en la calle para que cuente los carros. Y hay que dejarla ahí cuando menos una semana, ideal sería 2, para poder saber cómo se está moviendo en el día y en el día de la semana el tráfico. Estudios de tiempos de recorrido, estos son estudios que hacen un vehículo y va uno con el flujo que se está dando para determinar la eficiencia del sistema. Cuánto tardamos en llegar, qué puntos hubo demora, por qué se hizo esa demora, qué tan eficiente es el sistema. Ese estudio igual se hace después para evaluar qué ganamos, ¿no? Instalación de cámaras de video intersecciones. Bueno, ahorita en lo particular, en vez de llevar ahí gente, chicos, en la intersección a estar contando carros, ponemos un video, una cámara, y ahí tomamos el video, y después ya acá en la oficina o en casa ponemos a los chicos. Eso es más seguro, sobre todo, y más económico, no lo tenemos en la calle, y además nos queda la evidencia ahí. Si tenemos duda, la podemos verificar. Estudios de clasificación vehicular, cuántos camiones pasan, cuántos carros pasan, igual podemos clasificar el transporte público que está pasando ahí. Y bueno, el aforo direccional, cuál es la tendencia de movimiento, si van a la izquierda, a la derecha, de frente, si hay peatones. No en todos los lugares es requerido, pero a veces sí. Y estudios de flujo de saturación, ese es un análisis que se hace para saber el tiempo de reacción del automovilista al ponerse el verde, y ese dato nos sirve para la hora de utilizar el modelo, para ser más realista. Construimos un modelo, se usa el síncro, todos aquí manejamos el síncro, pudimos poner una muestra de ratito para que lo vean. Y lo que sigue, ¿no? Análisis de la información, ya lo que viene, la construcción de escenarios, los parámetros, para determinar los parámetros óptimos de funcionamiento, y luego ya el desarrollo del proyecto. Aquí le puse, bueno, esquemas geométricos, señalamiento y de semáforos, programa operativo de los semáforos, hasta 4 programas. Esto de los programas o planes, eso es muy interesante.
Ahorita todos los controladores que tenemos, a reserva que sí, ¿verdad? Que me diga otra cosa, se pueden programar, o sea, podemos decirles de tales horas funcionas así, de tales horas a tales horas funcionas así y así. El modo normal de hacerlo es casi por día, ¿no? Lunes, martes, miércoles, y cuando tenemos un control central, pues nos ayuda a lo mejor a cambiarlo. Aunque lo ideal, en mi opinión, es que ya esté prehecho, no estar moviéndole mucho, sino dejarlo, optimizarlo y nomás que esté funcionando, ¿no? Aquí yo nomás estoy hablando hasta 4 programas porque si no nos tomaría demasiado tiempo, el desarrollo del trabajo. Lo implementamos y luego después lo analizamos. En este programita aquí más o menos creo que es lo que tomaría 5 semanas el estudiar y definir la funcionalidad de un corredor hasta como una intersección. Y aquí hago un plan para 24 meses que se pudiese ir trabajando. No quiere decir que nos tenemos que esperar a los 24 meses. Conforme vayamos avanzando, podemos ir implementando. Y si yo fuera el alcalde, aprovecharía para ver lo del señalamiento, para ver lo del bacheo, para ver lo de jardinería, y aprovecharía inclusive para revisar las zonas de ascenso y descenso. Ese es un tema solo, porque es necesario, hablando de transporte, empezar a poner un poco de orden, cuando menos un poco de orden. Y a la hora de hacer zonas de ascenso y descenso, para que el transporte lo cumpla, para que los usuarios se eduquen a respetarlo, para que entonces tengamos ciertas distancias entre uno y otro que va a ayudar. Y la ubicación de la zona de ascenso y descenso influye directamente con el semáforo, porque a veces están de tal manera que hasta es peligroso porque la gente cruza por atrás del camión y uno no lo ve. ¿Ok? Déjame hacer una puntualización. Este calendario está pensado en función de la manera en que está instalado las redes de semáforos de la ciudad. Como ya me explicó al inicio de la presentación, el ingeniero Menta, hay 2 nodos de concentración de semáforos, zona centro y zona río. El resto son ejes viales. Esto significa que entonces tanto los estudios y proyectos como la implementación se pueden ir haciendo de forma paralela, resolviendo individualmente los corredores viales y estudiando la intersección o la relación con otras vialidades. Es decir, no habría que esperar a tener el 100% de los estudios y proyectos de la ciudad para empezar a dar soluciones y que esas soluciones puedan ser tangibles, sino se va resolviendo corredor por corredor. Y desde ese punto de vista, por eso en el calendario anterior se planteaba el tiempo que nosotros estimamos que se puede tomar los estudios y proyectos de un corredor, que son aproximadamente 5 semanas, que dependiendo de la disponibilidad de recursos, eso ya lo determinarán ustedes, pueden irse haciendo simultáneamente en varios corredores viales, ¿no? Y de esta manera ir haciendo la implementación en la calle simultáneamente de esos corredores viales. Entonces, así está construido este calendario hasta donde en estos 2 años se puede llegar, hasta donde haya la disponibilidad de recursos. Creemos que lo importante es avanzar y que esos avances puedan ser tangibles para los ciudadanos. Ahora, no es la gran panacea los semáforos. No vamos a resolver la movilidad nomás con los semáforos. Los semáforos nos van a ayudar a optimizar el espacio disponible en la vialidad para poner los carros ahí. ¿Ok? Si la capacidad geométrica de la calle está sobrepasada por la demanda, pues va a haber demora, pues eso no lo podemos. Pero lo que vamos a hacer es optimizar ese espacio para reducir la demora. Si está desbordada la demanda. Eso. Pero sí, esto es pues algo que hay que hacerlo, pues. Digo, no. También aquí hicimos una estimación de más o menos cuánto costaría por corredor. ¿Ok? Ahí está, más o menos, en función del número de nodos involucrados. ¿Te puedes poner un poquito más grande? Más grande. No se puede.
Pero esos datos aquí están acá. Ahí se los- Ya los vamos a- también los tiene. gracias. Sí, precisamente cuando yo me refería a ir haciendo esto parcialmente, estudios de proyectos y la implementación en la calle. Por esta razón, la estimación que está en este presupuesto está desagregada por corredor vial. Para que puedan ustedes entonces estimar, Bueno, ya me ayudaron. digamos, priorizar y decir, bueno, este primer año vamos a avanzar en estos 5 corredores, el segundo año vamos a hacer los otros 5, y si nos quedaron pendientes otros 5 corredores, pues ya tienen pretexto para pedir la reflexión, ¿no? Para terminar este año. El tema es que aquí están los costos desagregados, son costos paramétricos. Obviamente los costos definitivos pues se darán cuando estén concluidos los estudios de proyectos y lo que resulte de la licitación que vayan ustedes a hacer para tener el costo final de esto. Y eso pues, ya les permitirá hacer las proyecciones financieras que usted tenga que hacer. Ahora, ¿cómo hacerlo, no? Pues yo pienso que esto es tan complicado y que hay que echarle montón, ¿va? Hay que echarle montón. Digo, nosotros, bueno, estamos aquí, pero están ellos también. El año pasado se propuso, se planteó el Consejo de Colaboración Empresarial del Ciudad Tecnológico, que sí podía participar en ayudarnos en el plan de movilidad. Y bueno, yo soy egresado tecnológico, entonces me hablaron, hicimos esta propuesta, pero liderada o trabajada con la gente del tecnológico, ¿no? Lo que pudiera, pues, hacer esto más económico, ¿no? Porque ahí, que igual el ayuntamiento puede aprovechar los servicios sociales y ver una zona de, pues unos planteamientos. Y otra vez, es echarle un montón, pues, o sea, la gente de aquí los veo, son buenos, los conozco desde hace muchos años, pero esto es muy, si de veras se quiere hacer, es una cosa, es ambicioso, pues, es ambicioso. Entonces, bueno, ahí está el total. ¿Okay? Aquí termino y yo ahora quisiera, si tiene tiempo le enseño alguna. Hemos hecho algunos trabajos ya antes. O sea, consideran 77 millones de pesos de reemplazo de controladores. Es Y los semáforos que no son LED no están considerados aquí para cambiarlos. Ok, estamos hablando de controles, de cajas de control. Sí. De cajas de control, no de lo demás. Okay. Si necesitamos hacer algo de lo demás, si se necesitara hacer algo, sería a lo mejor recablear, porque a lo mejor ocupamos más fases o que sean más dinámicas las luces. Pero no tienen un monto de cuánto es lo que falta, porque nos dieron uno, ¿no, ingeniero? Nos dieron uno los de Cemex. Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que precisamente por esa razón, cuando hablamos de estudios preliminares, una cosa que es fundamental es, oye, vamos a hacer el catastro de lo que tenemos. Ya lo deben de tener. ¿En qué condiciones está? Porque aquí, digamos, no se trata de reemplazar todos los controladores de los semáforos de la ciudad por reemplazarlos, ¿no? Digamos, hay un problema de incompatibilidad de tecnologías precisamente porque hay de chile, de dulce y de manteca. No, los mecánicos, ¿no? Son Sí, exacto. Aquí de lo que se trata es de reemplazar lo que ya está obsoleto, exclusivamente. Y ver qué es lo que habría que hacer para compatibilizar lo que se ha comprado más reciente y aprovecharlo, pero resolviendo la incompatibilidad tecnológica. Y luego en una siguiente fase, bueno, ya definir cuál es la tecnología más adecuada para lo que sí se tiene que reemplazar. Entonces, reemplazar estrictamente lo que hay. En ese diagnóstico, entonces, se puede determinar ya el tema de focos, los accesorios. accesorios. Pero, por ejemplo, el bulevar, vamos a poner un ejemplo aquí muy céntrico, el bulevar Agua Caliente. Ahí son mecánicos, ¿no? No, a ver. Todo, digamos, el 100% de la ciudad, presidente, tiene controladores electrónicos. Entonces aquí está Alejandro, digo,
todos son modernos. Sí, los cambiaron. Sí, sí todos son electrónicos, todos son programables. ¿Dónde tienes mecánicos todavía, Enrique? En la parte sur, allá por Pucapá y toda la zona de aquel lado hay uno que otro también por el Otay, San Antonio, ¿Y entonces por qué un monto tan grande del cambio de controladores, 77 millones? Bueno, es un tanteo que hicimos de más o menos lo que Costos creímos. paramétricos. Es decir, los costos. Ahorita ya compraron algo de controladores, ya pudiera cambiar. Ahora, el objetivo más fuerte de esto es el apoyo hacia lo que tiene que ser con los estudios. Si no hacen estudios, preocupan los estudios. Sí, esa es la parte importante que yo destaco en esta exposición, precisamente es eso, por más actualizada que tengas una computadora o una computadora viejita, pero si el sistema operativo o los tiempos de cambios del semáforo van a ser obsoletos, no te va a funcionar ni la nueva ni el equipo obsoleto. Necesitamos invertir en esos estudios a foros actualizados, porque ya son de varios años atrás, para poderles dar la información necesaria a través de la simulación y poder optar por mejorar los servicios mejorar los servicios de vehicular, los tiempos de espera. Sí. Y entonces sí, poder pensar en alguna centralización y todo, pero la clave de todo es los estudios y aforos viales. Los estudios de ingeniería valen 7 millones de pesos. ¿Eso no varía? No, pues digo, mire, depende, porque depende cómo lo queramos hacer. Eso es, si usted me dice, tú haces fotos, pues se lo cobra. Pero si nos ayudamos con ellos, si nos ayudamos con jóvenes del servicio social, si hacemos equipo, pues... Déjame platicarle un poquito más en detalle. Ya se refirió el ingeniero Armenta al intento que hubo en la anterior administración de convenir con el Tecnológico de Tijuana para que estudiantes de servicio social contribuyeran a hacer los estudios y los trabajos de campo, digamos, ¿no? Esto, bueno, primeramente nunca hubo respuesta, pero yo creo que trae ventajas, ¿no? Uno es pues, empezar a formar estudiantes que luego le van a ser útiles a la ciudad, ¿no? A partir de empezarlos a involucrar en estos temas. Y lo otro es que el costo de estudios y proyectos se puede ir a un 30-40% abajo, porque estás hablando de mano de obra muy barata. Obviamente el ayuntamiento tiene infraestructura, tiene nómina, es decir, hay manera. El asunto es decidir cuál es la ruta que quieren ustedes seguir para hacer esos estudios y proyectos. Y un poco complementando lo que decía el ingeniero Bautista, es decir, se necesita actualizar la medición de la carga vehicular de las vialidades a distintas horas del día, porque esa información es la que permite hacer la adecuada programación de los semáforos. La carga vehicular de una vialidad no es homogénea a lo largo del día. Parte del problema de la disfuncionalidad que tenemos ahora con el sistema de semáforos de la ciudad es que los semáforos tienen la misma programación durante todo el día, cuando la carga vehicular es variable. Por tanto, actualizar esos estudios, medir la carga vehicular de una vialidad a distintas horas del día es información. Sí, estamos de acuerdo en eso, pero ¿cómo construir una propuesta que podamos nosotros presentar sabiendo, o sea, si va a hacer algún trabajo el municipio, si van a hacer un trabajo de servicio social, etcétera? Nosotros no podemos decir, ok, los estudios de ingeniería son 7 millones de pesos, porque pues aquí mismo nos están diciendo que puede bajar el 40% eso. Entonces, ¿cómo le hacemos para construir una propuesta que se pueda presentar y aprobar, ¿no? Sí, pues yo creo que es por las personas responsables, presidente, del tema. Bueno, discutir y analizar cuáles alternativas hay. Y de tal manera Podemos conjuntar esfuerzos. Claro, es decir, Lo que tiene Bautista, su gente, exacto. estudiantes que los podemos aceptar para que den su servicio social, Sí, se lo logramos.
Y eso puede variar. ¿Y en cuánto tiempo nos podrían tener una propuesta? Sí, Pero Claro, una de propuesta inmediato. ya Precisamente real. para eso era esta reunión, para que fluyan ideas. Sí. Y lo vamos a hacer. Sí, regidora. Gracias, presidente. En el caso de la prestación de servicio social, ya hablamos con el director del Instituto Tecnológico de Tijuana, el ingeniero Cárdenas, y él está en la mejor disposición de firmar convenio con el ayuntamiento para que sea tomado en consideración su servicio social y prácticas profesionales, no solamente de ingeniería, sino de arquitectura y del resto de las carreras. Entonces, que nada más es cuestión de redactar un convenio de colaboración y se hace sin mayor problema en ese sentido. Ahora, ¿hay presupuesto en movilidad y hay presupuesto en servicios públicos para efecto de pagar un estudio? No, ¿qué cantidad no tenemos? No sé, En quizás movilidad no no tenemos tenemos la cantidad, ¿verdad? los recursos para estudios. Una parte podríamos buscarla en movilidad y otra en servicios públicos En el implante también se puede. y en el plan. Ahí sí hay. Ok, Ahí sí hay. el plan también, tiene escasez de recursos, pero bueno, lo importante aquí es de que se pudiera construir una propuesta que podamos nosotros aprobar para el trato de avanzar en el tema, porque lo que antes de saber si son 77 millones de pesos y todavía tenemos pendiente lo del fondo de movilidad, ¿no? que se supone que va a llegar, pero antes de saber qué es lo que vamos a hacer, pues tenemos que tener el estudio para saber qué es la propuesta, ¿no? Nos hicieron una propuesta, CEMEX, pero una propuesta de algunos cambios de controladores, algunos cambios de luces, de semáforo, etcétera, pero la ingeniería sí tomaron en cuenta algo de Sí, ingeniería, ¿no? ingeniería, Eso, sí, sí, ¿no? Sí, también. De cierta. Entonces sí tienen algo de información ya que podrían enriquecerse. Yo lo que quisiera, porque mire, ahorita podríamos estar ahorita proponiendo una serie de cosas, pero no tenemos nada tangible de que podamos hacerlo. Necesitamos construir una propuesta de decir, bueno, esto es lo que proponemos, lo vamos a hacer de esta forma, va a intervenir el municipio, va a intervenir el servicio social de los alumnos del tecnológico, y esto es lo que le va a costar al municipio, para poderlo discutir y aprobar. Y sobre todo analizar el costo-beneficio, ¿no? O sea, va a costar esto, pero va a tener este beneficio a la ciudadanía, Claro. los estudios que van a El realizar. tiempo, ¿cuánto tiempo te ahorras? Y dependiendo del recurso, presidente, pudiéramos sectorizar esto por etapas sucesivas. Por ejemplo, nosotros una de las primeras propuestas que traemos nosotros precisamente la propuesta de aforo, que es la zona Río, y son 12 intersecciones que tenemos contemplada solicitar precisamente esos aforos. Y los corredores de allá del este, que son sumamente importantes, allí donde está el Alamar, el Rosa Magallón, esa zona es muy conflictiva, y buscar la parte de la bajada de Otay, de la Pechuga, la central camionera, que es otra de las partes que están no muy es conflictivas. el Alamar Sí. con el Gato Bronco, no sé si se refiere. Y aquí, bueno, aquí hicimos en el 18 varios análisis. Ese es, digamos, como ahorita, ahorita Ahorita fluye. funciona. Entonces, pues la cola sigue, ¿no? Sí. La cola sigue. Y luego Así es. hicimos, La bajada de Otay, de ahí de la central camionera, es urgente. por ejemplo, esta solución, Bueno, usted ya tiene identificados, Enrique, los cruceros convectivos, ¿no? Sí, estamos teniendo reuniones con la línea pública también. Sí. Entonces, pues es cuestión de revisarlos contra lo que ustedes tienen. Aquí hay una propuesta de solución para ese problema. Es decir, es hacer las adecuaciones que se ven ahí. este es como el puente de las Américas, lo que le dicen puertos en las Américas, hacer un flujo inglés. Un Ustedes flujo, inteligentes. Un flujo inglés. Las Américas fue un éxito. Y bueno, pues se quitó la cola, ¿eh? Pues- Hay más opciones, aquí hay más opciones, pero es nomás
Esto es lo que había que hacer, lo que les hicimos con los estudios. Ese estudio ya está, eso lo hicimos en el 18. Bueno, y el propósito de presentárselos del ingeniero Zambrano nos comentó que quería organizar esta reunión. Yo le dije que era importante que estuvieran presentes los regidores para que vean hacia dónde vamos. Movilidad es un tema ahorita muy serio para la ciudad, tenemos conflictos por donde quiera, conflictos ya del tamaño de la Ciudad de México, que podemos solucionar todavía precisamente con tecnología y con ingeniería vial. De hecho, ejemplos como este, aquí tenemos un estudio también aquí de las 5 y 10. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si eliminamos las vueltas izquierdas? Cuando se construyó el famoso puente de las 5 y 10 fue medio absurdo hacer un puente peatonal para ponerle semáforos abajo. Pero bueno, a lo mejor si me apuran tantito debió haber quedado al revés, ¿no? Es decir, en el sentido del libramiento Rosas Magallón, porque ahí está la carga vehicular más fuerte. No sé si lo tienes ahí ubicado. ¿Es este? Bueno, este es Lázaro Cárdenas, esta es la 5 y 10. Sí. Este es el Federico Benítez. Este lo empecé en la cabeza, pero mi idea era, ¿qué pasa si quitamos las vueltas izquierdas y dejamos el flujo continuo? ¿Cómo se nos complicaría en los otros nodos? Sí. A lo mejor se nos complica, pues, pero al fin y al cabo, en la suma de la ganancia nos ganamos. La carga principal va por Sí. Sí. Que no se pararía, de eso no se pararía. Sí. Mire, a nosotros nos tocó, no sé cuál es mi bautizo, las lluvias del 93. Sí. Cuando aquellas lluvias del 93, del Camino Verde se construyeron 2 tanques desarenadores, pero se tuvo que construir un cajón pluvial que fue por todo Lázaro Cárdenas hasta el canal. Eso implicó cerrar por varios meses todo un cuerpo de Lázaro Cárdenas, Sí. en el sentido de, digamos, de norte a sur. Norte a sur. Entonces, esa obra la hizo el Estado, pero a nosotros nos correspondió hacer los estudios para ver de qué manera íbamos a sacar ese tráfico. Y la verdad de las cosas es que la solución que implementamos ahí, utilizando las vías alternas, No izquierdas. funcionaron bastante bien, porque era el tráfico que venía de Lázaro Cárdenas, de la camionera, no pasarlo por Lázaro Cárdenas, sino por vías alternas. Quedó bastante bien la solución. Lo que le quiero decir con esto es que ese tema de las 5 y 10, terminando de estudiarlo, puede aportar una solución interesante a un costo relativamente bajo, hablando en términos de costo-beneficio, porque estaríamos hablando de señalamiento más adecuaciones viales, nada más. Y de esos puntos tenemos ahí estudiados un montón, hay muchos que son de muy bajo costo, ¿no? Tú lo sabes muy bien. ¿Cuándo nos presentas tu propuesta? Pues sentía que... Perdón, hay algunos estados de la República donde en lugar de suprimir la vuelta a la izquierda, la mandan al carril derecho, no sé si lo han visto. Por ejemplo, todo el tráfico vehicular sigue circulando por los carriles de alta velocidad. Ajá. Y los que van a dar vuelta a mano izquierda se paran por el carril del lado derecho, es decir, la esquina, la extrema superior derecha, ¿no? Entonces, cuando ya se pone el alto para ellos es cuando ellos pueden avanzar. Y el tráfico no se suprime la vuelta a la izquierda. Lo único que se hace es los carros que van a dar vuelta no se quedan estancados aquí donde es el flujo de mayor vehículo, sino se hacen por el lado derecho. Pero por afuera, así es, por afuera. Así es como por tipo los acotamientos. Sí, Y también en ese sentido, ellos también analizaron la viabilidad para no tener que suprimir la vuelta a la izquierda, porque a final de cuentas lo que va a hacer es desviar ese tráfico que va a dar vuelta a la izquierda para otros y se va a volver otra vez un problema, ¿no? Sí, la ventaja de este modelo, de este simulador de tráfico, es que la solución que se proyecta en gabinete se puede probar antes de construirla en la calle. Sí. Y eso permite entonces Ver dónde están los que bueyes. las correcciones se hacen ahí. Por Oye, eso, ingeniero, concretando, ¿cuándo nos presenta? O sea, tienes que hablar con nomás dígame con Enrique, quién nos entendemos. sí, ¿Qué les podemos para ayudar? ya presentar una propuesta con los alcances que va a tener esa propuesta. ¿Cuándo podremos contar con...? Cuanto antes, nomás díganos con quién es el ejecutivo de cuenta. Pues mira, yo te diría que aquí el ingeniero y el secretario de Movilidad y Enrique, por parte de nosotros, que lo vean con ustedes. Con mucho gusto. Si me permite, presidente,
Ya me he sentado yo con el ingeniero Sánchez, ya hemos estado platicando el tema, hay muchos proyectos, tenemos también en la Secretaría un buen equipo de asesores, podemos hacer equipo y trabajar al 100, totalmente. Más que urge, tenemos prisa. Ya pasaron Y muy muchos rápido. Sí, 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 sí. Sí, precisamente por esa razón, insistiendo, pues, esto está desagregado, parece haciendo en etapas, porque precisamente ya no tienen mucho tiempo. Ese flujo que estaba ahí es simulado. No, Ese es el aforado. Ese es real. es el aforado, es el real. Pero ustedes tienen modelos para simular el tránsito. Sí, sí, sí. Es este. Lo que pasa, presidente, es que lo que le mete uno al modelo son datos reales. ¿Ok? Y cuando tú instrumentas, digamos, vamos a suponer que yo estoy ahí poniendo el tráfico de las 7 a las 10 de la mañana. Sí. Proyecto la solución y entonces vuelvo a poner de las 7 a las 10 de la mañana. Entonces tengo un comparativo de cómo funciona. ¿Cómo funciona? Sí, sí, ese modelo lo tienen Primero, aquí ustedes, ¿no? Que ustedes tienen simulador. Sí, la clave aquí es meterle los datos actualizados del tráfico. Ese es el tema. Porque si tienes un aforo vehicular de hace 3 o 4 años ya no va a funcionar. Sí, exacto. Esa es la clave, actualizar todos los aforos vehiculares, meter los datos, De hacer hecho, la comparativa para bajar la... ¿pudiéramos contar esta semana con una propuesta? Sí. Con los Oye. alcances. Actualizado. Sí, vamos, O sea, vamos. ver sí, qué vamos a cubrir. Zona río, Ok. zona centro, los corredores, los nodos principales. Sí, sí bueno, digamos lo que yo propondría aquí es, una vez sentados con los responsables hoy en la tarde, si quieren, es decir, antes que nada, definir algunas cosas. Por ejemplo, oigan, la opción de convenir con el tecnológico es viable para ustedes, sale. Ok, entonces ya tomamos esa decisión, Claro. ya ustedes harán todo un evento ahí para hacer la firma del convenio, en fin, creo que viste mucho. Ah, perfecto, muy bien. Esa es una Ya condición. llevas avanzado, ¿no, regidora, del tema, ¿no? Sí, nada más hay que ver el convenio tipo Ok. para enviárselos. Yo me encargo el día de hoy. Ok. Sí, ahí seguramente, digamos, la ventaja que tiene esto de convenir con el tecnológico es que el apoyo que se le tenga que dar económico a los muchachos de servicio social, se hagan ustedes al ¿Cuántos tecnológico. cruceros conflictivos identificamos? 20, No, es que ya- 20, 22. ¿Cuántos? 30. 30. Son los que donde están Sí, operando, ¿no? ya hemos trabajado en ellos, empezamos con 21 y ahorita va la lista como en 30. 30. Hemos estado atacando y Ok. presentando. Esos 30 son el enfoque que tendríamos que ver en... Sí, hay muchos sus que son de propuestas. soluciones muy económicas, Sí. porque implican una modificación geométrica o un semáforo o un par vial o cosas de ese tipo y señalización. Hay otros que son un poco más complejos. Pero esto, si se lo toma como propósito, es decir, no tienen por qué arreglar en 2 años el trabajo que les están heredando, sino avanzar, No, avanzar en 2 meses. en 2 meses. ¿Cuándo? ¿Por qué no propones una fecha una hora de reunión con ellos? A la hora que nos digan, y- Coordinamos. Sí. Alcalde, deme 2 minutos, ¿sí? Déjeme decirle algo. No puede decir eso, porque a lo mejor ya no lo vuelvo a ver. A ver. El transporte público es el mejor. Y ahí ocupamos, se ocupa hacer. Yo estuve en el CITE, pero me fui, pero pues. Sí. Se ocupa hacer, yo sé que se ocupa hacer una reingeniería. El problema del transporte público es que nunca hemos hecho los trabajos técnicos. Porque es un problema técnico, no es un problema político, es un problema técnico. Nunca hemos hecho los trabajos técnicos para tener la información suficiente para poder planear una metamorfosis de lo que tenemos a lo que quisiéramos tener. Eso le pasó al CIC, por eso el CIC no progresó, porque ese trabajo no se hizo. Entonces, ¿cómo negocio con azul y blanco? ¿Cómo negocio si quiero que no tengo cuál pasaje tienes, cuánto cobras? Sí, okay. Yo sé que eso toma mucho tiempo, pero en el Inter hay 3 cosas que se pudieran hacer. Una es lo que le digo de las zonas de ascenso y descenso. No estoy hablando de hacer bahías, estoy hablando de señalizar. Completamente de Estoy acuerdo. hablando de- Se paran donde les da la gana. Dos, ponerle número a las rutas. No tiene número las rutas. Y como no tiene número las rutas, nomás tienen un pizarrón lleno de colores. No podemos hacer un tríptico, o no podemos hacer una aplicación, o no podemos meternos a Google
Si usted quiere ir a La Morita ahorita, o yo quisiera ir, no tengo la menor idea cómo hacer. Ese es el tema del instituto, ¿no? De propuesta. Sí, y tres, una vez que la gente ya tenga la información, pudiéramos pensar en líneas de alta ocupación y ahí meter todo el transporte público y todos los carros de alta ocupación. Y entonces, directo del este al centro. con lo O sea, que tenemos, unos camiones directos que Con- no tengan paradas. todos, Sí. yo todos los pondría, los que pues, este transporte público, tú por aquí te puedes ir, porque entonces la gente ya sabiendo, ya teniendo esa accesibilidad, Un carril como el CIT, ¿te refieres? un Un carril como el CIT, pero para el transporte público. Ajá, pero igual carros, yo pienso por ejemplo en Santa Fe. ¿Qué pasa si la gente viera que si se sube al camión o lo que sea, puede llegar al centro inmediatamente? Claro, no le estoy diciendo cambiar más que los camiones estén limpios, que estén seguros, que estén, y ver si la gente empieza a usarlos, mientras o algún día se hagan los estudios. Pero son cosas, pues nomás para hacerlas, carajo. Fíjense que está el segundo acceso a Santa Fe, Que es de libramiento. que ya lo pueden usar, y todos se van por el libramiento, todos se van por el Cuauhtémoc. Nadie, no están usando. Es que, mire, no ya tengo Ahí estudiado ahí traemos la solución ya Y el estudiada en el problema- simulador, el- pero Y bueno, ya hay no hay tiempo de... una solución buena, porque lo que pasa es que para llegar al segundo acceso tiene que pasar 3 semáforos que son el conflicto. Son el conflicto. Entonces, pues si ya estoy allí, en vez de irme a toda esa ruta tortuosa, pues me pongo por acá. Entonces, pero acá donde está Rúa haciendo trabajos acá por el Banderas, por allá, si se pudiera unar al segundo acceso, hacer una unión, todos se pudieran empezar a usarlo sin tener que cruzar esos 3 semáforos. Y entonces si el segundo acceso pudiera ser bastante. Vamos viéndolo en la propuesta. Ok. Bueno, pues alguien más quiera usar el uso de la voz, sí. Adelante, Sí. regidora. Presidente, sumándome a lo que comenta el ingeniero, escuchando la propuesta, me parece que los primeros 2 meses de esta administración fueron muy significativos en el tema que comenta. Mientras hubo operativos, pareciera que el tráfico se fue disminuyendo. Yo recuerdo el Boulevard Agua Caliente, disminuyó el tráfico. Desde que terminaron los operativos, otra vez. Ahorita, por ejemplo, venía y en el Lázaro Cárdenas, el transporte público dando vuelta en una parte, en un carril prohibido. Yo creo que si vamos a hacer el esfuerzo del tema de los semáforos, mientras se va el transporte, porque entre que va y no se va y no se va, sigue siendo nuestra responsabilidad. Y Sí. creo que es importante que estos operativos se mantengan, porque yo tengo la verdad es que ya un par de meses... Regidora, tienes toda la razón. De hecho, hablamos de eso con el secretario para efecto de que no dejen de hacer los operativos independientemente de cuándo resuelva el Estado qué es lo que va a pasar con el transporte. Que por lo menos 2 o 3 veces por semana haya esos operativos para que pues sea permanente el combate para empezar a los clonados, ¿no? Eso ha reducido mucho el congestionamiento cuando hacen ustedes los operativos. Entonces sí es importante seguirlos implementando. Si me permite, presidente, en este momento, regidora, los operativos en este momento los tuvimos ayer, los tuvimos el viernes. Lo que ha variado es que no les hemos hecho ya tanta publicidad, pero siguen los operativos. La ciudad es grande, cuando lo hacemos aquí en el centro es notorio, se hace el trabajo normal, los operativos siguen y si lo indica así el presidente podemos hacerlo público. Que funcionen. Está funcionando. Si hay, Mira, que los hagan en lugares donde hay visibilidad, la misma población se va a enterar. 5 y 10 es un caos. Aunque contribuimos al caos y lo hacemos ahí en las 5 y 10, tenemos que hacerlo un poco desfasado de esos cruceros. Sí, regidor. Nada más para preguntar y a los expertos que en relación aquí en la zona de Río, las 3 principales puentes de cruce que son las 3 glorietas, la percepción de la gente es que cuando están los semáforos como que aturan más el tráfico. En el caso de Lucerna, siempre cuando ven tráfico pues, seguramente están los policías. Es una percepción. La pregunta técnica es ¿cuál es el funcionamiento de una glorieta con semáforos y sin semáforos?
porque tal parece que las glorietas, digo, con el espíritu de charro que tenemos los mexicanos, hacemos el cruce del pase de la muerte, ¿no? Y le avanzamos. Pero cuando hay semáforos o cuando hay policías, sentimos como que se atora el tráfico. Regidor, déjame comentarte algo sobre ello. Fíjate que efectivamente el problema no viene a ser, son más ahí en esas áreas, sobre todo en el de Lucerna, el semáforo. Pero lo que sucede es, y créeme que ha sido un tema que he tenido con la Secretaría de Seguridad Pública muy seguido, ha sido la falta de entrenamiento de las personas que tienen ahí en las horas pico. No puede ser que nomás vayan y los dejen. Eso es algo que ha hecho, que ha sido muy notorio. Es notorio aquí enfrente. A veces, aquí bien sencillo, fíjate que antes había unas colotas de aquí hasta Cuauhtémoc. ¿Y qué es lo que hicieron aquí? Pararon un poquito la gente. O sea, para el cruce. Para los 20 segundos y dejan que fluya el tráfico y fíjate que se quitó el problema. Pero luego viene un muchacho que no está entrenado y ve a una persona parada en la esquina, para el tráfico y pásele usted. Y viene del otro lado y para el tráfico y ¿qué es lo que sucede eso? Que en 2-3 minutos ya tenemos la... Parece ametralladora. Sí. Oye, eso, la falta de entrenamiento de los elementos que están ahí es lo que provoca más que nada el caos. Ahora, esas rotondas, esas glorietas que las hicieron en 1970 y tantos, ya no funcionan. Pero no las puedes quitar porque hay monumentos ahí, que de los pocos monumentos que están en Tijuana. Entonces, bueno, ahí es el reto de ingenieros de que nos digan, oye... Sí se puede quitar, presidente. Nosotros movimos la ubicación original de la glorieta Sánchez Taboada, sí, el monumento, porque si ustedes recuerdan, ahí en Mercadalgo estaba la glorieta y estaba el monumento. Oigan, movieron la de Insurgentes, no se puede mover una aquí. Y movimos la Sánchez Taboada para México. Todo se puede, menos no morirse. Pues sí, pero lo que pasa es de que no nos animamos a tomar las decisiones difíciles y las glorietas no funcionan, nos hacen que se haya ahí estancamiento vehicular y eso provoca que los puentes estén llenos de vehículos. Mire, regidor, lo que ocurre es que precisamente por eso, y es un poco el mensaje que queremos transmitir, esto tiene que verse de manera integral. Cuando usted pone a funcionar la glorieta de Lucerna, eso tiene un impacto a 1 kilómetro a la redonda, porque el tráfico viene y seguramente pasó, por de otros lados pasó por semáforos que no necesariamente están en sintonía con el de la glorieta. Entonces, si usted quiere resolver Paseo de los Héroes, no lo puede resolver si no resuelve el límite, que es de donde viene la carga o una parte de la carga vehicular. Es decir, lo que hay que entender es que Zona Río no es tráfico local. Zona Río es tráfico que va a la Zona Río, pero que cruza por Zona Río. Entonces hay que estudiar Cuauhtémoc, hay que estudiar a Abelardo Rodríguez, hay que estudiar para poder resolver. Y a lo mejor no necesitamos quitar la glorieta como otra, nada más reducirla. A lo mejor no se dejamos necesita. el monumento, pero reducimos el espacio de la glorieta. Entonces tú lo estudiaste ya, ¿no? Déjame más explicarle. Una de las alternativas que teníamos nosotros estamos realizando que tenemos es regresar las vueltas en los cursos. Por ejemplo, que ese fue Déjeme más explicarle. una barbaridad. Cuando semáforo, la glorieta tiene que estar lo más grande que se pueda. Yo dije, hay que abrir la glorieta para que la distancia del cruzamiento que se da con los que da vuelta sea mayor. Pero cuando vino TV, las hicieron, las cerraron. ¿Y por qué las cerraron? No sé. Bueno, sí le voy a decir porque creo porque los bracitos de los semáforos no alcanzaban, las tuvieron que hacer, es lo que yo digo. Pero yo decía, ¿por qué la glorieta no la dimos más? Para que haya más sustancia. Eso le da más capacidad. Hicieron entonces no es hacer la chiquita, es hacer la grande. Entonces todo el espacio.